Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Espero que estés disfrutando de esta mañana fresca de viernes. Hoy hablaremos de cómo identificar un género narrativo. Pues bien, ¿cómo identificar los géneros narrativos? Como recordarás, el día de ayer vimos que los textos narrativos son escritos que se agrupan en distintos subgéneros. Dependiendo de sus características, estos pueden ser literarios o no literarios. Los literarios, como recordarás, son aquellos en los que se manifiesta la función poética, como en el caso del cuento, la novela, la leyenda, el mito, la fábula, entre otros. Y los no literarios, comentábamos que eran aquellos que siempre tratan de reflejar la realidad y que se dividían en dos, los periodísticos y los personales. Dentro de los periodísticos ubicábamos a la noticia, el reportaje y la crónica. Y dentro de los personales a la carta, el diario, el correo electrónico, el mensaje, entre otros. Como podrás darte cuenta, ya empezamos a ubicarlos. Sin embargo, hay otros elementos que son importantes a identificar. Pues bien, vamos con ellos. ¿Qué elementos debemos identificar para saber el tipo de texto narrativo que es? Bueno, primero, la persona o el lector debe identificar las características que posee el texto, entendiendo por características a los rasgos o propiedades que forman parte de la estructura del escrito. Por ejemplo, el cuento y la novela son diferentes, porque sus propiedades en cuanto a su forma y su extensión muestran diferencias. El cuento es más corto y la novela es más exhaustiva y amplia en la descripción de sus personajes. Otro ejemplo que podríamos poner es entre la leyenda y el mito. La leyenda es un relato de difusión oral que narra hechos sobrenaturales, pero que son presentados como si realmente hubieran ocurrido. Con ello, pues se pretende dar una explicación fantástica a hechos que no pueden ser explicados racionalmente. Mientras que el mito es una narración de hechos imaginarios cuya divulgación es de forma oral y generalmente es protagonizada o se ve caracterizada por la presencia de dioses y héroes de la mitología, en donde se destaca la influencia de las culturas antiguas como griega y romana. Ahora bien, veamos los siguientes ejemplos de textos narrativos. Comenzaré por leer El callejón del beso. Pon mucha atención. El callejón del beso. Es conocido por todos porque apenas mide 68 centímetros de ancho, por lo que los balcones de las casas están casi pegados. La historia de este lugar nace del amor prohibido de una pareja de enamorados, Carlos y Ana, quienes se citaban clandestinamente en uno de sus balcones para demostrarse su amor. Un día, el padre de ella los descubrió y se opuso por completo a ese amor, al grado de matar ahí mismo al enamorado. Otra versión de la historia indica que la asesinada fue doña Ana, quien murió después de que su padre le enterrara una daga por la espalda. Don Carlos, al ver la muerte inminente de su amada, besó su mano, aún tibia. De ahí el nombre de este lugar. Hoy en día se dice que las parejas que se den un beso en el tercer escalón tienen 7 garantizados años de felicidad. Ritual obligado para las parejas que visitan Guanajuato. ¿Y tú ya has visitado Guanajuato? Ahora leamos el siguiente texto, titulado El nacimiento de Afrodita, la diosa del amor y la pasión. Afrodita es una deidad muy reconocida dentro del panteón griego y fue ampliamente venerada en el pasado,
Sin embargo, al contrario que otras deidades, no fue una hija natural de ningún dios, sino que tal y como insinúa su nombre, surgió de la espuma del mar. La historia de su nacimiento, el cual nos llega de Hesiodo, es la siguiente. Gea, la madre tierra, dio a luz por sí misma a Urano. Junto a él engendraría y daría a luz a numerosos hijos. Sin embargo, serían sepultados en su madre debido al odio y temor que Urano le tenía a su prole. Un día, el hijo menor, Cronos, titán que se convertiría en el padre de los dioses olímpicos, a los cuales devoraría, con la ayuda de una hoz proporcionada por su madre, castró a su padre Urano cortándole los genitales. Los restos de dichos genitales cayeron al mar, donde la sangre y el semen se mezclarían con las aguas formando una espuma de la cual terminaría por nacer una deidad, Afrodita, ya totalmente adulta desde su nacimiento. Interesante, ¿no? ¿Cuál de estos dos textos corresponde a una leyenda o a un mito? ¿El callejón del beso? ¿El nacimiento de Afrodita? ¿Cuál de los dos será una leyenda o un mito? Te dejo pensar. ¿Has acertado? Es muy importante que al tratar de identificar si es una leyenda o un mito, ubiques las características del texto que has leído. Esto puede ser más fácil si te realizas algunas preguntas, como por ejemplo las siguientes. Una de ellas puede ser preguntarse si el texto brinda una explicación fantástica a hechos que pueden ser explicados con lógica o de manera racional o real. Si el lugar donde se desarrolla la historia existe. Si narra hechos sobrenaturales. Si la narración es protagonizada por algún dios o algún héroe. Si la historia se ha contado de manera oral por generaciones. O si existe registro de su escritura. O tal vez si en la narrativa se describe la vida o costumbres de la cultura de civilizaciones griega o romana. Como puedes ver, estas preguntas tienen relación con estos dos tipos de texto, tanto el mito como la leyenda. Ojalá puedas resolver este pequeño ejercicio con las preguntas y anotar si sí o no corresponde a cada uno de los ejemplos que hemos leído en este video. En conclusión, los textos narrativos pueden ser identificados según el tipo y características que poseen. Ojalá en casa puedas copiar las preguntas en tu cuaderno e identificar a qué tipo de texto corresponde el callejón del beso y el nacimiento de Afrodita, si estos son una leyenda o un mito. Esperemos tus respuestas a través del canal de YouTube o por medio del apoyo de tus padres en el grupo de WhatsApp de la unidad de USAER. Muchas gracias, pasa buen fin de semana.